Desde la Unión Nariño, Colombia, llegamos hasta su hogar con la poderosa palabra de Dios. Les saludamos con amor y fe. Bienvenidos. Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos. Yo los invito a ir a nuestra Biblia y nos vamos a ubicar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 38 al 40. Dice la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta reflexión le hemos colocado por título: no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Yo los invito para que juntos hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy colocamos, Señor, esta palabra en tu mano. Y te pido, Padre, que conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad de cada corazón, sea usted predicando, Señor. Nosotros le pedimos perdón por nuestro pecado y nos sujetamos a su voluntad, porque es buena, agradable y perfecta. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Habla el Señor, dice que algunos de los escribas y de los fariseos se le acercaron a él diciéndole: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Estas personas, mire, los fariseos siempre están en la iglesia del Señor Jesucristo hasta hoy en día. En aquel tiempo, esta clase social, digamos allá, los fariseos eran personas muy preparadas, religiosos, eran los que representaban la religión de aquel entonces. Eran los que de ellos salían los sumos sacerdotes, que eran los que lideraban la iglesia en ese tiempo. Por tanto, eran muy preparados teológicamente, tenían mucho conocimiento, pero tenían una característica. Mire, ellos, los fariseos, se sabían la palabra de pasta a pasta, pero la aplicaban al pueblo. Con la palabra juzgaban al pueblo, lo acusaban y lo que sea que se ofrezca hacer con la palabra. Mas sin embargo, ellos no la tomaban. En ellos no se miraba la palabra, no había testimonio. Ellos sabían mucha palabra, pero no la aplicaban para sí mismos. Estos, dice aquí, algunos de los escribas y de los fariseos de esta clase, de los que sabían mucho de Biblia, se le acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y entonces, si vamos a darnos cuenta el contexto de la palabra, podemos darnos cuenta de que estos hombres, estos fariseos, andaban con Jesús.
hacía muy poco, tal vez el sábado anterior, Jesús estaba en la sinagoga, nos lo cuenta aquí en el capítulo 12, versículo 9, en donde Jesús estaba predicando, y seguramente ellos también vieron y estaban ahí en la sinagoga. Jesús estaba predicando allí y hizo una sanidad en un sábado, y eso le formó a él un conflicto, porque los fariseos eran de los que guardaban el sábado tal como decía la palabra. Eran personas muy apegadas a la ley, pero sin nada de Espíritu Santo. Mucho legalismo, mucha palabra, pero todo literal. No había el Espíritu Santo. Ellos no la aplicaban a sí mismos. Ellos aplicaban la palabra al pueblo. Y aquí nos podemos dar cuenta que ellos estuvieron allá, seguramente eran del grupo, eran de la iglesia, porque en la iglesia del Señor Jesucristo siempre los ha habido hasta nuestros tiempos. Hoy en día en todas las congregaciones hay esa clase de personas que saben mucha palabra, que se prepararon mucho en teología, en todo esto, pero sin Espíritu Santo. No hay la unción, hay mucho conocimiento, pero no está el Espíritu Santo. Y aquí nos podemos dar cuenta, en el versículo 9, Jesús el día sábado estuvo predicando en la sinagoga. Si ellos eran de los que hoy se le acercaron a él, también vieron lo que pasó allá. El Señor Jesucristo hizo un milagro, hizo una señal. Él les restauró una mano seca que tenía un hombre ese día. Y ellos vieron esa señal seguramente, o al menos alguien les debió haber contado. Pero no solo eso, Jesús ya había estado, mire, el capítulo 9 de Mateo, fueron cantidades de milagros, de señales que hizo Jesús. En el capítulo 9, versículo 1, nos damos cuenta que dice la palabra que Jesús sana a un paralítico. Ellos debieron haber visto, al menos debieron haber escuchado que pasó eso, que Jesús hizo esa señal. Luego, en el versículo 9 del capítulo 9, llamamiento de Mateo. Mateo no era Mateo, en aquel tiempo era Leví. Era una persona, un cobrador de impuestos. Estaba sentado ahí cobrando los tributos. Pasó Jesús y le dijo: sígueme. El Espíritu Santo lo tocó, dejó botando toda esa vida que él tenía y se fue con Jesús. Mire, otra señal. Hubo una conversión. También debieron haberse dado cuenta ellos que en el versículo 18, de ahí en adelante del capítulo 9, Jesús sana a una mujer que tenía un flujo de sangre ya 12 años. Ella tocó su manto y fue sana. Y eso fue en la multitud. Jesús iba caminando por la calle y pasó allí. Podemos darnos cuenta de que ellos estuvieron en eso. Al menos les contaron de que eso hizo Jesús. Hubo muchos testigos. Y después de eso, fue Jesús a la casa de Jairo. Y otro milagro, resucitó a la hija de Jairo. Y después de eso, en el versículo 32 del mismo capítulo 9, cuenta la Biblia que hizo hablar a un mudo. Todas estas no eran otra cosa que señales
milagros poderosos que hacía el Señor Jesucristo. Pero había en la iglesia una clase de personas que eran los fariseos, los escribas, que no estaban interesados en reconocer el ministerio del Señor Jesús. Ellos no lo querían reconocer. Para ellos, este ministerio del Señor Jesús era una piedra de tropiezo, porque el Señor Jesucristo había venido a hacer y a mostrar las señales que ellos nunca lo habían hecho. En las congregaciones, en las sinagogas, cuando Él entraba, sucedían cosas como esa restauración de la mano seca de aquel hombre. Y por las calles por donde Él andaba, iba haciendo señales. Esta clase de personas, estos fariseos, estos escribas, se le acercaron a Él, mire, otra vez, a pedirle, mire lo que le dicen: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Para qué? Fueron a desafiarlo, a decirle: si usted es el verdadero Mesías, me imagino yo, haga aquí una señal para verla. No se dieron por entendidos de todas las señales que Él había hecho. Ahí nomás en la sinagoga le restauró la mano seca a un hombre. Y antes, tal vez una semana, 2 semanas atrás, había hecho una cantidad de milagros, incluso por la calle, como el caso de la mujer del flujo de sangre, y luego la resurrección de la niña de Jairo, y luego cuando hizo hablar al mudo, y cuando sanó al paralítico, y lo que hizo con Leví, cuando lo invitó a seguirlo, y Leví se convirtió y lo dejó todo y se fue con Jesús. Eran señales tremendas, poderosas del ministerio de Jesús. Pero esto no les interesaba a los religiosos de ese tiempo. Eso no estaba en los planes de ellos. Para ellos era un problema. Jesús era un problema. Y usted y yo podemos imaginarnos fácilmente que seguramente cuando salía el sumo sacerdote a la sinagoga, y la Biblia no lo dice, pero uno puede imaginarse poca gente en las sinagogas, pero se asomaban a ver dónde estaba Jesús, y Jesús estaba allá sin sinagoga y sin nada, allá en un lugar abierto, predicándoles a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y para acabar de rematar, ese prodigio les dio de comer a todos. Tremendo ministerio el del Señor Jesús. Por eso era que los religiosos de aquel tiempo, los fariseos, para ellos no era interesante. Ellos estaban en contra del ministerio del Señor Jesús. Nunca lo reconocieron y tampoco reconocían que Él, y no reconocieron los judíos de aquel tiempo. Miren, no, a los suyos vino, pero no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué cosa hermosa, ¿no es cierto? Ellos no lo recibieron. Por eso, porque Jesús vino a mostrar que lo que Él predicaba no era una religión. Si Él hubiera venido y se hubiera acogido a todo lo que hacían ellos y se hubiera hecho uno más de ellos, ahí no hubiera pasado nada, y seguramente a Jesús tampoco lo hubiera matado. Pero Jesús venía a cumplir un propósito de Dios, era salvar la humanidad, y esto tenía que hacerse de esta manera. Y Él venía dispuesto a dar su vida
todos nosotros. Y estos fariseos van y le piden a él una señal. Hoy nosotros podemos ver que esta clase, esta generación, dice aquí, mire, esta generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. A veces los fariseos se llaman ovejas, hoy en día, a veces se llaman líderes y a veces se llaman pastores, y están aún en la iglesia del Señor Jesucristo. Juan 10, 37 y 38 dice la palabra de Dios algo que dijo el Señor sobre esto. Dijo Jesús: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mire, cosa tremenda. Ese era Jesús. Ahí estamos viendo la iglesia, el modelo de la iglesia que hoy en día tiene que reinar. Esa es la iglesia. La iglesia que no se preocupa tanto por llenar un lugar, un local, un establecimiento, por tener un hermoso lugar, sino una hermosa congregación. Una cantidad de hermanos realmente convertidos, libres, sanos y dispuestos a ir y hacer la obra de Dios. Una cantidad de hermanos unidos por el Espíritu Santo, tocados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, con conocimiento bíblico, sí, pero más que eso, llenos del Espíritu de Dios, ungidos, capaces de ir y multiplicar lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Y yo le pregunto, hermano, ¿qué señales más quiere ver para creer que el Espíritu Santo es real? ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo en una congregación calentando una silla sin todavía convertirnos? ¿Qué espera? ¿Qué otras señales quiere ver usted? ¿Acaso en su congregación usted no ha visto cómo se sanan los enfermos? ¿Usted no ha visto cómo se restauran hogares? ¿Usted no ha visto cómo se restauran vidas de personas que estuvieron en las drogas y ahora son personas de bien? Es que usted no ha visto esas señales de Dios. ¿Acaso usted no ha visto las señales de personas que fueron homosexuales, que fueron lesbianas y hoy le sirven a Dios con sus vidas correctas? ¿No ha visto esas señales, hermano? Si las ha visto, ¿qué más espera? ¿Qué más espera, hermano, para convertirse? Este tiempo de pandemia fue un tiempo y es un tiempo, porque esto no ha terminado todavía, no sabemos hasta cuándo va. Pero el cristianismo, los hijos de Dios, tenemos que seguir adelante. Nosotros tenemos que seguir haciendo la obra, tenemos que seguir dándole al Espíritu Santo el espacio que Él pide en nuestro corazón, en nuestra congregación, en nuestro hogar, en la sociedad. ¿Qué más señales quiere ver usted? Y si usted no las ha visto todavía, ¿qué espera? Conviértase de verdad. Recuerde que
Jesús sigue vivo y está entre nosotros haciendo maravillas. ¿Con quiénes? Con los que le creen, con los que le creemos. Yo le pregunto, ¿qué está esperando usted, hermano, hermana, para convertirse? ¿Qué más señales quiere de que el Dios al que servimos es un Dios real, un Dios vivo, un Dios que está aquí en la tierra y que está haciendo maravillas, que está esperando que usted dé el paso para Él derramar su gloria, para dejarlo ver su gloria? ¿Qué más señales quiere usted? ¿Por qué usted todavía no se ha convertido realmente? ¿Por qué usted, cuántos años lleva? 2, 3, 5. ¿Por qué no se ha casado? ¿Por qué todavía sigue en unión libre? ¿Por qué usted todavía no ha soltado ese pecado oculto que tiene? ¿Por qué usted no se aparta? ¿Por qué sigue identificándose todavía con los fariseos, con los publicanos? ¿Por qué todavía sigue pidiéndole señales a un Dios maravilloso, poderoso, bueno? Yo creo que hoy el Espíritu Santo de Dios está tocando nuestro corazón. Este tiempo de pandemia es para eso. El Señor está zarandeando su iglesia. Ya nos vamos a volver a congregar. Gloria a Dios por eso. ¡Qué hermoso! ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer, hermana? Se está preparando. Ahora, en este tiempo de pandemia, ¿qué está haciendo como hermano, como cristiano? Llenándose de telenovelas, llenándose de películas del mundo, llenándose de basura. ¿Y cómo va a llegar cuando llegue a la iglesia? Es tiempo de un propósito, es tiempo de transformación, es un tiempo de mirar a Dios, estar de cara a Él y decirle: Señor, yo no me identifico con los fariseos, yo no voy a pedirte más señales, Señor, yo ya conozco al Dios que me salvó y hoy hago un propósito. Hoy vuelvo a ti, Señor, pero realmente con un corazón arrepentido. Jesús se enojó aquel día y dice, Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? Él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, porque desobedeció. Esto es apasionante cuando el Señor compara o cuando nos da a conocer la señal de Jonás. ¿Y qué pasa con Jonás cuando él entra en una prueba por desobediencia? ¿Acaso no le ha pasado a usted, hermano? Porque a mí sí me pasó. ¿No le ha pasado a usted, hermana? Mire, yo sí lo viví y yo no quiero que a usted le pase eso ahora. Usted es una oveja de este redil. El Señor me lo ha encargado y yo no quiero que usted pase lo que yo tuve que vivir. Hoy el Señor le está cortando el camino y le está diciendo: mira, conviértete ahora. Este es el tiempo. Ve de cara a Dios. Suelta ese pecado oculto. Obedécele a Dios. ¿En qué estás fallando? Endereza tu camino ahora. Jonás obedeció, pero pasó una prueba terrible. 3 días, 3 noches en el vientre de un pez. Él ya se daba por muerto. Ahí se arrepintió genuinamente. Ahí decidió obedecerle a Dios. ¿Está esperando usted que se lo trague un pez? Que el pez del problema, la angustia que genera la escasez, la ruina, la deuda, la enfermedad, el divorcio, los hijos rebeldes, y algo de eso se lo trague para usted desde el vientre del pez
clamarle a Dios y decirle: Señor, voy a obedecer. Cuando ese hombre, este profeta, decide obedecer, ¿sabe usted lo que Dios había puesto detrás de Jonás? Póngale cuidado a esto. Dice el Señor en el versículo 40: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué estaba diciéndonos Jesús en aquel tiempo? Que así como a Jonás le pasó 3 días, 3 noches en el vientre del pez, y ahí se arrepintió y salió él a cumplir con el propósito de Dios, que esa misma situación, 3 días y 3 noches, iba a permanecer el Hijo de Dios en el corazón de la tierra por usted y por mí, para nuestra salvación, para que le creamos, para que de hoy en adelante decidamos servirle al que dio a su Hijo por nuestra salvación. Mire lo que pasa con Jonás, téngalo en cuenta y que esto no se le borre nunca de la mente. En Jonás, en el libro de Jonás, es muy corto, usted lo puede leer. Cuenta la Biblia que el Señor le dijo a Jonás: mira, tienes que ir a predicar a ese pueblo. Ese pueblo hace todo lo que hace de mal y vive así de mal y son así de perversos como son, porque no saben, no distinguen cuál es su mano derecha y cuál es la izquierda. Ellos no han escuchado nunca la palabra, no saben de Dios. Pero ¿sabes cuántos son? 120,000. Por tu desobediencia, ¿vas a permitir que esos 120,000 se pierdan? Hermano, yo no sé, tal vez detrás de usted no vengan 120,000 ni detrás de mí, pero viene un poco de gente. Es un resto de gente los que están detrás de nosotros, de usted y de mí. Y por usted no convertirse y por usted no soltar ese pecado y estar de cara realmente a Dios, va a dejar que se pierdan, que se pierda su familia, que se pierdan sus hijos, su esposa, su esposo, toda su casa. Hermano, es para despertar. Detrás de cada uno de nosotros viene una cantidad de gente y hoy tenemos que tenerlo en cuenta. Yo le digo algo, ¿le parece poco, hermano, que Jesús haya venido a morir por usted, por su familia, que derramara toda su sangre por su salvación y por la mía? ¿Le parece muy poca esa señal para convertirse? ¿Qué espera, hermano? El Dios que tenemos, el Dios que amamos, el que adoramos, es un Dios poderoso, es un Dios bueno. Él lo hizo todo por nosotros. Hagamos ese poquito que nosotros debemos hacer para que Él cumpla el propósito. Cuando usted y yo nos convirtamos genuinamente a Él, entonces todos esos que Él nos ha agregado también serán salvos. Pasará como aquí en Jonás. Mire cómo concluye esta palabra, versículos 41 y 42. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Y el 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar.
Lo que nos está diciendo el Señor es que cuando Jonás obedeció, fue y predicó en Nínive, se convirtieron todos 120,000. Gloria y honra para Dios. Y qué satisfacción para Jonás, que aunque le costó 3 días y 3 noches de angustia para comprender que al propósito de Dios no se le puede decir que no. Porque cuando Dios nos escogió, si ya estamos en la iglesia, si ya estamos sentados aquí, no hay reversa. Esto es ir hacia adelante, hacia adelante. Tenemos que permitir que Dios cumpla su propósito con nosotros y que Él se glorifique. Él solamente quiere que usted y yo tomemos hoy una decisión y le digamos: Señor, cuente con nosotros. Hasta hoy todo ese pecado oculto, hasta hoy esa desobediencia, hasta hoy toda esa maldad que yo he traído conmigo, hasta hoy los celos ministeriales, hasta hoy el pueblo de Dios somos uno. Tenemos que cada día ir acabando con ese pueblo fariseo. Cada uno de nosotros, cada día tenemos que irnos sanando. Cada día tenemos que irnos uniendo, porque el pueblo de Dios, la verdadera iglesia del Señor, es una sola. Que cada congregación tenga un nombre diferente, pastores diferentes, sí, misiones diferentes, con visiones diferentes. Eso es así por organización. Pero la verdad, la gran verdad, la iglesia del Señor Jesucristo es una sola. Y la verdadera iglesia del Señor Jesucristo es aquella que se guía por la palabra. Y es aquella en donde se ven las señales, en donde se ven los milagros, en donde se ven los prodigios que el Señor Jesús hizo y sigue haciendo a través de sus siervos que le buscan y que se lo permiten, porque el Espíritu Santo de Dios sigue aquí, sigue presente y sigue vivo. Yo lo invito, hermano, para que juntos tomemos hoy una decisión y ahí donde está con sus ojos cerrados le digamos: Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos, Dios, si no nos habíamos dado cuenta que aún dentro de la iglesia hacíamos parte del pueblo fariseo. Señor, hoy queremos que toque nuestro corazón, Dios. Perdónanos, Señor, por haber perdido tanto tiempo, Dios, en la desobediencia, Señor, sin querer dejar los pecados ocultos. Hoy nos rendimos a tus pies, Padre. Hoy te pido que nos perdones, Señor, que perdones a tu pueblo, que perdones, Señor, tu iglesia, y que hoy, Señor, cuando empezamos un tiempo nuevo, venga, Señor, tu bendición y venga tu llenura, Espíritu Santo, y tomes el control de tu iglesia. Amado Espíritu Santo, hoy coloco los corazones de tu iglesia, toda, Señor, aquí en el altar. Señor, aquí están nuestros corazones. Tócanos, Dios. Límpianos, Señor, y bendícenos, Padre. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Si este mensaje ha bendecido su vida, le invitamos a compartirlo. Estamos seguros, Dios bendecirá su vida.
Hasta pronto.